y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, que siempre nos acompaña en Radio Uno, y es gusto escucharlo a esta hora de la noche. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Tercera Edición. Jessica, muy buenas noches para todo Tacna y el país, y también mis saludos para Braulio, Muy bien, a sus órdenes. muy bien, mi Ángel, como siempre, un gusto conversar con su persona para poder analizar de este tema que Estados Unidos pues está recomendando a sus ciudadanos reconsiderar los viajes al Perú por problemas no solamente de criminalidad, sino también de terrorismo. ¿Cómo o qué implicancias tiene estas recomendaciones que hace Estados Unidos, ¿no? En el plano, digamos, internacional, Miguel Ángel? Bueno, es evidente de que si se trata de una recomendación que hace el país más poderoso del planeta, que tiene una cualidad geopolítica determinante en el continente y particularmente con países de la subregión como Perú, primero debemos preocuparnos, no es cualquiera. Y estamos hablando, como muy bien ustedes han referido, a estos dos tópicos que son las recomendaciones para no venir al Perú, para no visitarnos, la delincuencia y el terrorismo. Sobre el primero, sobre la delincuencia, pues este es un tema que nos supera en el tiempo. Llevamos varios años con un proceso delincuencial en alza, imparable, indetenible. El Perú y sus gobiernos y este último no pueden detener la ola de la delincuencia. Se ha anarquizado la vida urbana, se ha convertido en una suerte de ley de la selva. Tenemos que decirlo con objetividad. Basta mirar los noticieros, basta mirar Radio Uno, que está en todos los lugares donde la noticia importa, pues nos enteramos de todas estas cosas que vienen pasando. Eso latiga evidentemente la confianza para venir al país. Y en segundo lugar, el tema del terrorismo, pues ese es un tema más complicado desde mi punto de vista, mirando la seguridad nacional y la defensa nacional. El terrorismo, claro, no es el terrorismo de los años 80, cuidado. Es un terrorismo que está circunscrito fundamentalmente en la zona del Brain. Entonces, claro, uno dirá, pero ¿quiénes van a ir al Brain o quiénes suelen ir al Brain? Pues los militares y la gente que vive en esas zonas que son prácticamente muy complejas. No tenemos un terrorismo diseminado en el país como en los tiempos de los 80. También tenemos que ser objetivos y decirlo, pero igual que lo diga Estados Unidos, terrorismo y delincuencia, el primer impacto es retrotrae la venida de los turistas. El Perú no es España, que vive del turismo, pero bien que tenemos un espacio importante en el turismo que consolida muchos procesos de la economía peruana, sobre todo ahora que la pandemia nos ha latigado mucho y entramos en un proceso de reactivación. Pues una medida como esta de recomendaciones a sus ciudadanos nos vuelve a latigar y eso nos provoca evidentemente una situación de ansiedad nacional. No vemos todavía, Jessica, Braulio, esa luz al final del túnel que le dé al país, a la ciudadanía, a los 33 millones de peruanos, la tranquilidad, la serenidad y la paz que deben gobernar la patria para que vengan inversiones, para que vengan turistas, para poder salir a las calles sin sobresaltos y no veamos todos estos espacios en verdad que de una alta inseguridad ciudadana, social que vive el país. Miguel Ángel, preocupa, digamos, en el sentido de que probablemente este comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos pueda ser utilizado, digamos, como una referencia por gobiernos de otros países, Europa, Asia, y de alguna manera puedan complicar, digamos, como dices, el flujo turístico de nuestro país. Sí,
Pero yo diría más bien que frente a este escenario que muy bien dices, todos los países, sobre todo Europa y otros de América Latina incluso, se cuelgan de estas informaciones y hay evidentemente un impacto. Todavía no se puede medir, pero un comunicado como este de todas maneras retrotrae la venida al país, este proceso dinámico del turismo, de la hotelería y todo lo que significa, digamos, lo exógeno que llegue al país, que llegue hacia adentro. Pero yo diría que hay que tomar medidas de contingencia, control de daños, por favor, que esto es muy importante. La imagen del país debe externalizarse. La Cancillería peruana debería crear un trabajo estratégico encargada de la política exterior del Perú para maximizar la imagen del país y trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es decir, aquí tiene que haber un trabajo de control de daños. Si este no existe, nos vuelve más vulnerables y entonces ahí es donde se necesita realmente un trabajo detenido, estratégico y táctico para poder realmente suplir estas circunstancias que anota Estados Unidos. Como país es soberano en el decir y sacar los comunicados que vemos que tienen un enorme impacto, y como esto tiene pues un escenario de irradiación en otros países, nuestras embajadas son las que tienen que buscar la forma de atenuar el impacto, el eco que va a producir evidentemente este tipo de medidas. Mira, se está dando en el preciso momento en que en Estados Unidos, si quieres, en los espacios septentrionales, que también incluye Europa, se inician las vacaciones. Los estadounidenses, los europeos, comienzan a decidir a qué parte del mundo quieren viajar y quién no mira Machu Picchu, por favor. Entonces, el momento se está produciendo justamente en el que la vorágine del turismo suele ser muy alta. Esperemos que haya control de daños, que ahora que haya un nuevo ministro del Interior, creo que es el sexto, séptimo, ya no lo sé, pues pueda también coadyuvar y contribuir en un asunto estratégico, sentarse en una mesa los tres ministros, el canciller, el ministro de Comercio Exterior y el ministro del Interior, para poder evidentemente crear toda una plataforma que permita al eje del turismo y por tanto también a los flujos de capital que deben llegar al país, que no se vean impactados como pareciera surgir de este comunicado del gobierno de los Estados Unidos. Bien, Miguel Ángel, el ministro de Comercio Exterior y Turismo ha manifestado, fíjate, pareciera que hay una venda en los ojos, no se quiere ver, hay un comunicado, hay una manifestación al respecto de este tema. Sin embargo, lo que responde el gobierno es, dice, su compromiso, que brindarle un compromiso de seguridad a los turistas extranjeros. Y no solamente eso le responde al Departamento de Estados Unidos, sino que además le dice, por si acaso, han aumentado los turistas estadounidenses al Perú. Le dice, hay incremento en los últimos meses hasta alcanzar desde enero. O sea, es decir, el gobierno estadounidense lanza un comunicado oficial cuyos indicadores son oficiales, o sea, no los han inventado, son información estadística con datos, investigación que arroja este comunicado para que el gobierno le diga, el gobierno peruano le diga a Estados Unidos, no te preocupes, yo voy a cuidar a todos los turistas, y además han aumentado los turistas en el Perú. ¿Qué te da esa lectura? Fíjate, Jessica, no sé, pues el ministro de Comercio Exterior, tengo mucho respeto por los ministros, pero no sé a qué se refiere o está hablando de Marte, porque en verdad que con toda la vorágine que ha producido primero la pandemia,
Segundo, la guerra de Ucrania con Rusia. Y ahora comunicados como todos estos procesos exógenos impactan y coluden con el proceso del turismo que hay que reactivar en el país. Entonces, el impacto se está produciendo, el impacto existe. Y basta solamente mirar la movilización de los turistas que llegan al país, seamos claros. Yo lo que creo es que hay que hacer un reconocimiento, un mea culpa de las cosas que estamos viendo y tener la capacidad de poder asumir un evidente trabajo para reactivar todo este proceso que nos ha impactado en estos últimos meses y lograr realmente que el turismo llegue al país. El Perú, como ningún otro país de la subregión, y ninguno tendría que sentir ningún tipo de envidia por nuestra patria, pero tenemos en verdad una riqueza arquitectónica, precolombina, histórico-cultural de primer orden como para constituirnos en el país más vanguardista en el tema de receptividad de los flujos turísticos internacionales, pero no tenemos el tamaño de una verdadera plataforma con planeamiento para ser una potencia turística, teniendo a Machu Picchu comparable a las pirámides de Egipto. Por favor, nos está faltando una política de Estado para saber converger con todo lo bueno que tenemos, con un mundo donde todos los europeos, los estadounidenses y gente de otras partes del mundo se preparan durante un año para venir a conocer las maravillas del mundo, como la que es Machu Picchu, por decir nuestro mayor baluarte arquitectónico precolombino, y esto significa pues planear las cosas. Me llama mucho la atención de que haya habido una declaración en ese sentido, y más bien lo que debe haber es, repito, reitero, la necesidad urgente de sentarse y de planear un orden lógico de actos para atenuar el impacto de este tipo de declaraciones como la que ha emitido recientemente Estados Unidos. Claro, Miguel Ángel, lo que nos preguntamos es si le alcanzará, si le alcanzará el tiempo al gobierno primero para reaccionar frente a lo que está pasando, dos, si le alcanzará el tiempo para hacer ese trabajo, considerando que el cambio constante de ministros no hace que los trabajos sean sostenibles en políticas que, como tú comentas, se puedan instituir y trabajar, porque estas son etapas que se tienen que pasar. Si le alcanzará el tiempo para poder trabajar este tema de imagen por el daño y el impacto que es no solamente externamente, sino internamente el daño que hace, porque esta imagen también repercute en los ingresos, en este flujo turístico y económico en el Perú, Miguel Ángel. Bueno, asumo que te refieres a lo que significa cuando hablas de tiempo a la temporada, porque este gobierno recién va por su primer año y son 5, entonces en términos cualitativos gubernamentales le quedan 4 y tiempo tiene de sobra para planear un orden lógico. Imagino que te refieres al tema de la temporada de verano para Europa y en el Perú invierno, y entonces claro, allí sí hay que pisar el acelerador y evidentemente ponerse a trabajar día y noche para ser verdaderos anfitriones receptivos de este importante flujo turístico que debe llegar al país para solventar nuestro proceso económico interno que vive del turismo, que no es poca cosa. Entonces, allí está justamente este trabajo que vengo diciendo, y no debe ser reactivo. En el Perú estamos acostumbrados a asumir medidas reactivas, es decir, sucede algo, inmediatamente reacciono, inmediatamente me pongo a trabajar. No, en el Perú lo que falta es trabajo prospectivo
prospectivo, mirando el escenario que pueda acontecer, y ese escenario prospectivo debió ser planeado hace algún buen tiempo y sobre la base de circunstanciales cosas como la que ahora estamos comentando. Eso no es prospectiva, es verdad, es una decisión de Estados Unidos de sacar un comunicado, pero tenemos que tener nosotros contingencia para ese tipo de escenarios. Estados Unidos, por cierto, qué bueno que estamos hablando del tema, no es la primera vez que saca un comunicado y una recomendación de esta envergadura, recomendando para que no visiten países que los ven vulnerables, en el caso peruano, como ya hemos dicho, por delincuencia y terrorismo. No es la primera vez, pero eso no debe significar de que vayamos a estar de brazos cruzados. Hay que buscar una neutralización inmediata, urgente, y en ello coincido plenamente contigo, Jessica, que debe hacerse en tiempo real para que no se vea afectada nuestro proceso económico, que en el Perú es muy importante en el tema turístico. Miguel Ángel, ¿y qué recomendaciones o estrategias pronto debería accionar Cancillería para poder, digamos, reevaluar estos informes pues, que se han presentado y que maltraen la imagen de nuestro país a nivel internacional? Bueno, fíjate, Braulio, yo creo que esa pregunta debería trasladarse al propio canciller de la República para que nos diga cuáles son las estrategias. Pero yo no voy a dejar de contestar tu pregunta. Es decir, lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos un frente externo. ¿Ya? Está integrado por las embajadas, que son nuestras misiones oficiales con el tracto político de relacionamiento bilateral. Tenemos las organizaciones internacionales donde tenemos representaciones permanentes, que allí es Naciones Unidas, OEA, FAO, UNICEF, y todas las que puedan haber en el sistema internacional, y tenemos consulados. Entonces, estos tres frentes debemos valernos de ellos estratégicamente, con un libreto único, un libreto que diga cuál es el modus operandi. Las embajadas, donde hay gente muy capaz, conozco mucho el trabajo, porque como comprenderás he trabajado casi 3 lustros en la Cancillería, las embajadas, gente de primer nivel, pero si la instrucción no sale de Lima, las embajadas no van a hacer nada, porque viven en función, y eso está bien, de las instrucciones, de las indicaciones, de los imperativos que salen de Torre Tagle. Si no hay, evidentemente, un diseño estratégico, las embajadas no van a poder hacer nada que no se les diga o se les instruya. Y ahí es donde hay que trabajar, buscando un trabajo articulado para mejorar la imagen del Perú, para que se diga realmente cuál es la verdadera realidad del país en el plano interno, y sobre esa base crear estrategias con los sectores turísticos de cada país donde tenemos misiones para, repito, atenuar esta vorágine internacional que puede mellar nuestra imagen como Estado, y buscar evidentemente que los turistas se decidan por el Perú, como que hay muchas ganas por venir a la patria, a nuestro país, pero también los recelos con pronunciamientos como el que hoy estamos comentando. Muy bien, Miguel Ángel, nosotros te agradecemos por estos aportes que nos has brindado, como siempre, una explicación pedagógica. ¿Y por qué no le traslado la pregunta al canciller? Porque ya sé cuál es la respuesta que vamos a obtener ahí. Mejor a una persona muy empapada en el tema como lo eres. Muchas gracias por estar en Radio 1. Gracias. Gracias, muy buenas noches con ustedes, amigos de TAME, de toda la patria. Muy buenas amables. noches. Bien, muchas gracias a